Gloria a Dios por esta mañana. Gracias, hermanos, por este tiempo. La verdad es que un día como hoy, todos los domingos nosotros celebramos la resurrección, pero hoy especialmente le estamos diciendo al mundo que nosotros creemos en un Cristo vivo. Un Cristo que mora no solamente en el cielo, pero mora en nuestros corazones. Y porque Él vive en nosotros también vivimos y triunfaré mañana, como dice un cántico. Esta mañana queremos, por supuesto, abrir nuestras Biblias. El título de mi mensaje hoy es un poco extraño, pero tiene que ver con esas dos palabras. María. Ahora, vamos a verlo en esa exclamación. María. Y ella responde, Raboni, que quiere decir maestro. Ese es mi mensaje para ustedes y para nosotros en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias y allí vamos a encontrar en Juan capítulo 20 el pasaje que nos va a ayudar en esta hora para que meditemos por unos minutos. El pastor está hablando por unos minutos el mensaje de hoy, así es que abran sus Biblias en Juan capítulo 20, versículos 11 en adelante. Dice la palabra del Señor otra vez en Juan capítulo 20, versículos 11 en adelante hasta el 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo a Jesús? María. Volviéndose, ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mi hermano, a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana gloriosa. Tu pueblo reunido hoy en este lugar está confirmando que adoramos a un Cristo vivo, glorioso, resucitado de entre los muertos. Y esta es la esperanza que tenemos, la más grande esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios. Saber entonces que también un día nosotros resucitaremos de entre los muertos. Y le veremos como Él es. Veremos su rostro, veremos su gloria, porque es la promesa que tenemos. Ahora, Señor, esta mañana nosotros queremos presentar esta palabra que hace más de 2000 años, Señor, aquella mujer llamada María Magdalena tuvo este encuentro con el Cristo resucitado. Qué gloriosa experiencia tuvo aquella mujer. Y nosotros hoy seguimos celebrando la victoria de esa tumba. Pero esa tumba vacía, el testimonio de los siglos, porque buscáis entre los muertos al que vive. Ha resucitado el Señor. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro consuelo. Este es nuestro mensaje. Este es el evangelio que proclamamos. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. ¿Sabía usted que María Magdalena fue la primera persona, y en este caso una mujer, que oyó por primera vez la voz de Cristo, pero la voz de Cristo resucitado? La había oído muchas veces, pero fue la primera mujer que oyó esa voz. ¿Qué privilegio tuvo ella? Jesús no apareció a los discípulos o no habló a los discípulos por primera vez después que había resucitado, ni tampoco lo hizo a María, su mamá. Simplemente lo hizo a María Magdalena. ¿Por qué esa mujer? Es la pregunta.
¿Por qué Jesús se le reveló a ella precisamente, a esta mujer? ¿Por qué le escogió a ella para escuchar por primera vez la voz del Cristo resucitado? Bueno, interesante que Jesús no tiene hijos favoritos. Le habla a uno y le habla a otro. Pero hay algo muy particular en esta historia. Ciertamente María está allí, está sola. La Biblia nos habla de que después vinieron varias mujeres, pero ella está sola. Ella está en ese lugar. Vino con varias mujeres después, pero allí está ella con un pesar muy grande. Interesante que hay varias Marías en el Nuevo Testamento. Por lo menos 5 Marías, pero esta María, María Magdalena otra vez, es la mujer a quien Dios escogió para revelarse por primera vez. Toma en cuenta esto. Interesante esto, que cuando uno piensa en esta mujer, ella formó parte de aquellas mujeres que ayudaron a Jesús. He pensado que María Magdalena era como la presidenta de la Unión Femenil Misionera de ese tiempo, para apoyar a Jesús en el ministerio. Y uno puede ver en esta mujer algo maravilloso. Primero, cuando pensamos, ¿quién era María Magdalena? Pues la Biblia dice, según Lucas, por allá Lucas capítulo 8, versículo 2, que de esta mujer salieron 7 demonios. Ahora, piense un poquito en esto, hermano. Si un demonio es poderosamente destructivo, imagínense a una mujer como ella con 7 demonios. ¿Cómo sería su condición? Pero Jesús le dio libertad. Jesús la liberó de esos demonios. Interesante que en ella se contempla o se aplica lo que por allá Jesús va a referirse cuando habló en la cena de Simón el leproso, de aquella mujer prostituta que vino precisamente para ungir sus pies. Algunos dicen que era María Magdalena, pero no es cierto, esta era otra mujer. Y es interesante que en ese pasaje, cuando Jesús confronta a Simón el leproso, hablando de lo que ella hizo, él dijo estas palabras: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pues a María Magdalena se le había perdonado muchos pecados y había sido liberada de esta condición, y por lo tanto ella ahora ama. Pero ama tanto a Jesús, como alguien dijo, María Magdalena fue la última en salir de allí del pie de la cruz, y fue la primera entonces de estar allí en la tumba, pero una tumba vacía. Mis hermanos, les invito en esta hora por unos minutos para que pensemos en esa voz, esa primera voz que escuchó María Magdalena, que es la voz que hemos escuchado ahora nosotros. Es la voz que nos presenta la palabra, es la voz de un Cristo vivo, es la voz de un Cristo glorioso. Amén. Vamos a pensar entonces que la voz de Jesús primero explica la tumba vacía. La voz de Jesús explica una tumba vacía. Miren lo que dice el versículo 13. Y le dijeron, mujer, hablando los ángeles, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es interesante, hablando de este asombro, que ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Ahora, yo quiero que usted capte esto, porque jamás en la mente de María Magdalena jamás estaba pensando que Cristo había resucitado. Ella está buscando el cadáver, ella está buscando el muerto, y su preocupación es, se llevaron a Jesús, se llevaron el cuerpo, y yo venía para juntamente con otras mujeres para preparar su cuerpo. Pero ahí está entonces, hay hechos irrefutables acerca de la resurrección. ¿Cuál es uno de esos hechos? Pues los ángeles están hablando. Ella en su condición ni siquiera se da cuenta de esto. Su preocupación era esta: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Yo quiero referirme a esto porque mucha gente sigue buscando a Cristo de esta manera, al Cristo muerto. Siguen todavía buscando a ese Cristo en ese lugar, pero esta historia nos muestra otra cosa. Interesante que esta fue la segunda vez que ella habló del cuerpo desaparecido. ¿Qué estaba pasando entonces? Cuando Cristo vino a ella en forma en la figura de que ella pensaba que era el hortelano,
Ella hizo el mismo planteamiento. Y María está llorando. Mira, mira lo que dice el versículo ahora, 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y le pregunta: ¿quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, otra vez, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Está llorando. María está compungida, está triste. Imagínense ustedes por un momento cómo sería el lloro de María, cómo sería el llanto de esa mujer, el dolor de ella, que sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas, que no pudo ver a Jesús en ese momento. Aquí hay unas aplicaciones extraordinarias para la vida nuestra que queremos hacer. María, antes de encontrarse con el Cristo resucitado, ve entonces allí, en esa condición, estando en esa condición, sigue pensando: mi Cristo ha muerto, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde le han puesto? Sigue llorando. Ella se había dedicado a servirle en la vida. Y ahora María Magdalena quiere servirle también en la muerte. Lo amaba tanto, era tanto el amor que tenía por su amado Jesús, que ella decía: yo quiero por lo menos tocar su cuerpo, ungirlo. Ese era su anhelo, ese era su deseo. Las lágrimas de María se justificaban. El dolor de la muerte produce un llanto inconsolable. Discúlpeme que voy a hacer alusión a esto, porque cuando mi hermano el menor se murió a los 33 años exactamente, yo me acuerdo que jamás había llorado como lloré en esa ocasión. Es un llanto que uno no puede describir. Es algo desgarrador por un ser que ama tanto. Cuando yo leo esta historia de María, pienso también en esa experiencia que tuve a nivel muy personal. Al ver la impotencia, está muerto, ¿qué hago? Ya no se puede hacer más nada. Y así era el llanto de María, el dolor, al ver que su amado ya no vive. El Cristo de las grandes multitudes, el Cristo que sanaba, el Cristo que consolaba, ya no está allí. Entonces el versículo 14 nos dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Aquí viene algo que es interesante. Quiero que usted capte esto. No sabía que era Jesús. Lo vio, pero no sabía que era Jesús. Y es que, mis amados hermanos, cuando el dolor nos invade, cuando la pena toca tan profundamente nuestro corazón, quedamos inmersos en una situación donde no vemos otra cosa sino el dolor, las lágrimas, el llanto, el quebrantamiento. Ella no podía ver a Jesús, pensaba que era el hortelano. Ahora yo tengo que imaginarme que María estaba allí postrada, estaba allí llorando, por supuesto inclinada, y seguramente Jesús le está hablando y no lo ve, porque su condición en ese momento es de una mujer que está postrada en un inmenso dolor. No podía María distinguir a Jesús, sino que lo comparó con el hortelano. Es interesante que cuando uno ve todo este relato, hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, María vio a los ángeles y no se sorprendió. Simplemente dijo: ¿dónde lo pusieron? Escucha la voz de Jesús y no se sorprende, porque ella está pensando en el Cristo que ha muerto. ¿Sabe lo que pasó con los soldados que custodiaban allí la tumba? Cuando ellos sintieron el terremoto y por supuesto la presencia de los ángeles, dice que cayeron absolutamente como muertos. Los soldados, aquellos hombres vigorosos, romanos, capaces de hacer cualquier cantidad de cosas por su condición como soldados, ahí están postrados. Esta mujer, las lágrimas, el dolor, lo que está pasando, no le hace ver a su Cristo que ha resucitado. Yo quiero decir, mis amados hermanos, que esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Muchas veces el dolor de nuestros corazones, la pena, la tristeza, o quizás los afanes de la vida, las cosas en las cuales nos sumergimos, no nos hace ver a Jesús, al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, sino que vemos todas las cosas que están allí al frente, pero no vemos más allá, dentro de las posibilidades de un Cristo que nos está diciendo:
yo vivo, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para que sepas que soy el mismo. Pero en segundo lugar, también aquí tenemos que la voz de Jesús cambia entonces el dolor por gozo. La voz de Jesús cambia ese dolor por un gozo indescriptible. Vean lo que dice el versículo 16. Este es el versículo que tiene que ver con mi tema en esta hora. Jesús le dijo, María. Ahora imagínense otra vez la escena. Está postrada allí. Él está hablando. Ella dice, piensa que es el hortelano. Piensa que es el que está cuidando el jardín, aquel lugar. Pero cuando ella escucha la palabra María, inmediatamente dice, es Jesús. Y yo quiero, por supuesto, referirme a esto, hermano, para que ustedes vean la importancia de lo que es la voz de Jesús, tan distinta a otras voces. Es la voz que tú tienes que escuchar siempre, la voz de Jesús que te dice, como te llames, pero estamos hablando de María, en esa exclamación, María. Y allí entonces ella va a reaccionar, como vamos a ver luego. Sigamos a María en su estado emocional. Veámosla sumergida en su dolor, tristeza y llanto. Ella sigue quebrantada frente a una tumba vacía. Lo que debió ser una buena noticia le ha roto el corazón. Nada ni nadie podía en ese momento consolar a María. Ella tenía los hechos correctos, pero aún así su conclusión era otra. María nos muestra el dolor de una tragedia, porque a menudo hacemos lo mismo cuando hay una tragedia de muerte o una tragedia en la vida. Hacemos lo mismo. No olvidemos entonces de que nuestra esperanza es viva. Pedro, hablando de eso, dijo que Dios nos ha resucitado, o que tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. La esperanza del cristiano no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Amén. Y es la esperanza que tenemos. Entonces sus ojos y oídos estaban vedados para ver a Jesús. Sin embargo, cuando oyó de esta manera su nombre, aquel dolor y aquellas lágrimas desaparecieron. ¿Sabe usted lo que significa o significó para esa mujer oír otra vez su nombre, María? Yo no sé cuántas veces lo había pronunciado antes, pero otra vez vamos a imaginar una escena. María sirvió a Jesús durante todo ese tiempo. Después que fue liberada de los demonios, después que fue salvada, después que fue perdonada de sus pecados, siguió a Jesús, escuchaba su voz por todas partes. Pero ahora la está escuchando después que Él ha resucitado. La voz de Jesús no ha cambiado, mis amados hermanos, como tampoco ha cambiado hasta el día de hoy. Jesús vive. La resurrección de Cristo ha cambiado el curso de la historia. María oyó otra vez a Jesús. Su voz no había cambiado y su voz no ha cambiado, porque Él está para siempre ahora viviendo con el Padre y vive con nosotros. Hay una verdad preciosa también de esto que quiero esta mañana dejárselas a ustedes. Cuando yo leo este pasaje y veo al Cristo ahora resucitado, primicia de los que duermen, dice la Biblia, primicia de lo que vamos a hacer nosotros cuando resucitemos, y escucharle hablar de esa manera, me dice entonces que cuando nosotros resucitemos con un cuerpo nuevo, también nuestra voz será semejante a la que tuvimos acá, porque es interesante que cuando Dios nos creó exactamente como somos, hablando de nuestra personalidad. Y Jesús nos da el ejemplo de que cuando resucitemos también, nuestra voz, por supuesto una voz ahora con un cuerpo glorificado, será semejante a esto. Y aquí hay una verdad preciosa que nos recuerda el hecho de que cuando nosotros moriremos, resucitaremos, tendremos un cuerpo nuevo y también tenemos esa voz, pero una voz gloriosa desde el punto de vista de la resurrección. Aquí tenemos a un Jesús que llama de esta manera a esta mujer María. Ahora vean lo que dice la otra parte del versículo. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Imagínense entonces María ya está inclinada, llorando, postrada, no podía ver, sus ojos estaban cegados por tantas lágrimas, tanto dolor. Y cuando se voltea ve a Jesús, ¿cómo sería el gozo de esa mujer en ese momento? ¿Cómo sería la reacción de María en un momento como eso?
cuando escuchó su nombre. Interesante entonces que esta palabra que tiene que ver con el original arameo, allí precisamente aparece ese nombre llamado Jesús, Maestro. Nombrar a Jesús Raboni en ese momento seguramente fue la nota más alta, la más grande, la más elevada de esta mujer en esa madrugada. Y uno puede imaginarse aquella escena. Ella se encontró con Jesús, ella tuvo que gritar muy fuertemente, Maestro. Y en medio de ese momento, del silencio de la noche, retumbó la voz, no solamente de Jesús, pero la voz de María diciendo, Maestro, estás vivo. Y así debemos nosotros exclamar, mis amados hermanos, cuando sabemos que nuestro Cristo vive, que Él es nuestro Maestro, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Nuestra voz debe prorrumpir también de esa manera, llena de gozo. En el caso de María, ella aprendió que Jesús siempre está presente, incluso cuando es invisible a nuestra vista. Y esta es la realidad de este pasaje también. A veces pensamos que Cristo no nos oye, que el Señor no nos oye. Pensamos que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte y nos sumergimos en esa condición, nos postramos en esa condición. Pero mis amados hermanos, quiero decirle con la autoridad de la palabra que tus oraciones el Señor las oye. Amén. Él no está invisible, aun cuando por supuesto no lo veas, pero está allí presente, está siempre presente, está con nosotros, está gozándose esta mañana con nosotros en la celebración de este culto. Puede ser que para el mundo Él sea invisible, pero para nosotros es visible, es real. Adoramos a un Cristo que es real, auténtico. A veces pasamos por un valle de sombra oscuro, pero si nuestros ojos están abiertos, si nuestros ojos están concentrados en Jesús, si nuestros ojos buscan a Jesús, lo encontraremos. Encontraremos al Jesús, porque Él vive. Jesús dejó la cruz, Jesús dejó la tumba y Jesús ascendió a los cielos. Jesús intercede por nosotros y Jesús está con nosotros. Qué verdad tan preciosa es la verdad de la Biblia acerca de esto. Nosotros adoramos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Por favor, hermanos, acordémonos siempre de eso. El mundo todavía celebra a un Cristo muerto. Estos días uno puede ver cómo el mundo celebra de una forma tan distinta la verdad de la Biblia. Debiéramos celebrar, por supuesto, la muerte de Cristo, pero debiéramos celebrar hoy. Hoy es el día que más debemos celebrar. ¿Por qué? Porque Él se levantó de la tumba, porque Él vive para siempre. Esa es nuestra gran celebración. Cristo vive para siempre. Por último, mis amados hermanos, la voz de Jesús impulsa a testificar de Él. Vayan al versículo 17 y vean esto. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Debo clarificar algo, debo decir algo en honor a lo que la palabra del Señor nos habla. Aquí vemos a un Jesús que prohíbe que se le toque, pero más adelante las mujeres lo tocan. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Es bueno saber esto. En este momento, Jesús tenía que dar, escuche esto, el reporte al Padre. Y antes que María Magdalena le abrazara, él necesitaba ir al Padre para que el Padre le abrazara primeramente. Y en ese instante, en ese momento, Jesús ya en ese estado de glorificado, Él asciende al Padre, Él va al Padre, Él entrega el reporte al Padre, y como tenía la facilidad de moverse ya de esa manera, porque aún lo vamos a ver ascendiendo a los cielos, entonces va al Padre, presenta el reporte al Padre, y le dice, he cumplido lo que me diste. Cuando él dijo en la cruz, consumado es, ahora va al Padre y presenta el reporte, pero desciende otra vez. Y cuando desciende, entonces se envuelve otra vez porque comienzan las apariciones. ¿Cuántas veces apareció Jesús? 40 días dice que apareció.
a los discípulos y a mucha gente. Por allá Pablo nos va a decir eso. 40 días y 40 noches apareciéndose. Pero en este momento le dice: María, no me toques, no me toques. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre. Subió al Padre entonces y descendió y estuvo otra vez con ellas. Y pudieron entonces abrazarlo. Hermano, qué cosa tan maravillosa es esto. Qué extraordinario es ver la palabra de Dios revelándonos de esa manera este mensaje. Jesucristo murió por la voluntad del Padre. Y Él entonces, al resucitar, se presentó al Padre para decirle: Padre, he acabado la carrera. He cumplido con el trabajo que me diste. Cuando Jesús le dice entonces: ve a tus hermanos y diles. La traducción de este texto es: primero dice, deja de aferrarte a mí. Cuando ella estaba tratando de abrazarles, deja de aferrarte a mí. Uno puede imaginarse esta escena de María. María quería, ahora dice, lo encontré. Está vivo, pues no se va a ir. Y trata de agarrarlo. Y Jesús cariñosamente dice: no lo hagas, María. Y en un sentido le está diciendo: María, ya no estaré más contigo. Ya no estaré más con vosotros. Pero ¿sabes qué? Ve a tus hermanos y diles. ¿Qué le va a decir? Que yo vivo, que estoy real, que soy real, que soy el mismo, que he resucitado. María lo hacía como muerto, pero ha regresado. Ella trata de aferrarse a él. Jesús le dice: no, es hora más bien de que te aferres al mensaje que les voy a dejar. Ve y diles a tus hermanos que he resucitado. En aquella conversación de esa mañana, Jesús fijó su futuro, pero también el de sus seguidores. Después María lo tocaría, por supuesto, pero su padre estaba primero. Interesante pensar en esta expresión: más ve a tus hermanos y diles. María seguramente quiso quedarse allí con Jesús, como he dicho, pero no era el propósito de su aparición. Ella entonces ahora va a sus hermanos, y la idea del griego es: María vino diciendo, o sea, María está hablando. Pero hermanos, imagínense la escena. María, esa mujer que amaba tanto a Jesús, ahora va corriendo y va gritando y va diciendo: Él vive, Él vive, Él vive. Y a todas partes va diciendo esto. Y cuando entra y ve a los discípulos allí atemorizados todavía: Él vive, ha resucitado nuestro Señor. No podía dejar de hablar de su encuentro con el Señor resucitado. Mis amados, estamos llamados a hacer como hizo María: correr, correr y decirle a la gente que nuestro Cristo vive y que es la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza. Tenemos que decir lo mismo. María seguramente dijo: yo estuve allí, yo lo vi. Quise abrazarlo, pero él me dijo: no, todavía. Yo lo vi. Es lo mismo que tenemos que decir nosotros. Obviamente no hemos agarrado al Cristo físicamente, porque ya Él está en una dimensión glorificada. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo llegó a tu corazón, cuando Cristo tocó tu vida, cuando Cristo llenó tu alma de su presencia, Cristo también, tú has tocado también a Jesucristo, porque Jesucristo vive en tu corazón. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que decir esta noticia. Hay una cosa común en todos los primeros testigos de la resurrección. Aquella gran noticia no podía ser ocultada, no podía callarse esa noticia. La noticia del Cristo resucitado puso en carrera a todo mundo. ¿Qué sucedió con Pedro y Juan, por ejemplo? Cuando ellos escucharon la noticia de María y las mujeres, ¿qué hicieron ellos? Dice que comenzaron a correr, y Pedro iba corriendo, pero como Juan era más joven, dice que lo pasó. Y entonces siguieron corriendo porque iban a ver si era cierta la noticia. Y entonces Pedro venía corriendo. Imagínense al pobre Pedro, viejo ya, corriendo en esa condición. Pero vemos entonces la escena, un Juan que viene corriendo y dice que lo pasó. Pero interesante que dice que lo pasó y se quedó ahí frenado frente a la tumba vacía. Y Pedro venía corriendo, bien cansado, y como es Pedro, por supuesto, pasó hasta el fondo para darse cuenta de que él había resucitado, que era cierto el asunto.
Así que, mis amados hermanos, la resurrección es una carrera. Pone a correr a todo mundo. Y ha puesto a correr a la iglesia hace 2000 años, diciéndole a todo mundo que Jesucristo vive. Amén. Esa carrera tenemos que seguirla nosotros también. El evangelio se propagó. El libro de los Hechos es la historia de la resurrección. Es la historia de un Cristo resucitado, de un Cristo glorioso. El mundo de su tiempo fue cambiado por esta noticia. Y este sigue siendo el mensaje de la resurrección. Es Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Es la razón de nuestro mensaje, de nuestra esperanza. Mis hermanos, concluyo en esta mañana diciendo esto. La mejor noticia que ha tenido el mundo llegó de un cementerio cerca de Jerusalén. ¿Cuál fue esa noticia? Que se levantó alguien de allí y que vive. Esa fue la noticia. Yo quiero pensar que si en ese momento habían noticieros, lo primero que estaban diciendo esa mañana: hay algo extraño en ese cementerio, hay una tumba vacía, se enterró un cuerpo allí y ya no está. ¿Qué sucedió? Pues la noticia la van a dar a conocer sus amigos. Preguntaron: ¿por qué te has... ¿por qué? Preguntarían ellos: ¿por qué andas hablando de lo que vendría después como mensaje? Seguramente ellos proclamarían esta verdad: Cristo, Cristo vive, Cristo vive. Hay una historia que tiene que ver con un musulmán africano que se convirtió al cristianismo. Según sus amigos le preguntaron: ¿por qué te has hecho cristiano? ¿Por qué te has hecho cristiano? Él respondió: bueno, es así. Supón que vas por el camino y de repente el camino se bifurca en dos direcciones y no sabes qué camino tomar. Allí en la bifurcación hay dos hombres. Hay un hombre muerto y un hombre vivo. ¿A quién le preguntarías que guíe tu camino? La respuesta, por supuesto, del musulmán era: al que está vivo, porque el que está muerto no puede guiar mi camino. Y esta es la respuesta para nosotros en el día de hoy. ¿Quién va a guiar nuestro camino? ¿Un Cristo muerto o un Cristo vivo? La respuesta es un Cristo vivo. Han Hanegraaff, hablando de la resurrección y su impacto en los hombres, dijo estas palabras: lo que sucedió como resultado de la resurrección no tiene precedentes en la historia humana. En el lapso de unos pocos cientos de años, un pequeño grupo de creyentes aparentemente insignificantes logró poner patas arriba a todo el mundo. Como bien se ha dicho, enfrentaron el acero blandido del tirano, la melena ensangrentada del león y los fuegos del mismo de 1000 muertes, porque estaban absolutamente convencidos de que ellos, como su maestro, algún día se levantarían de la tumba con un cuerpo resucitado y glorificado. Ellos creían en ese Cristo vivo. Y por ese Cristo vivo, ellos dieron su vida. No fue, diríamos, raro que en el Coliseo de Roma miles de cristianos fueron lanzados allí a las fieras para que los devoraran. Y ellos se enfrentaron, no llenos de temor, sino llenos de gozo. Hay la historia de una mujer, para que ustedes vean el impacto de la resurrección, de una mujer que amaba mucho a Jesús, su resurrección. Y le dijeron: si tú niegas a Jesús, serás salvada de ser corneada por una vaca salvaje. Y dice: prefiero ser corneada por una vaca salvaje que perderme en el infierno. Y dice la historia que la pusieron allí, la sacaron en la escena de aquel lugar y por supuesto sacaron a la vaca salvaje. Y ella dijo estas palabras: ven, mátame, porque hoy estaré con mi Señor en el cielo. Así enfrentaban los hombres y las mujeres esa clase de vida. ¿Por qué? Porque sabían que Jesucristo había resucitado. Amada iglesia, este es el mensaje que debemos proclamar. Ve y dile a tus hermanos que Él vive. María Magdalena escuchó la voz de Jesús por primera vez.
la voz del Cristo resucitado. Esa voz testifica de una tumba vacía. Esa voz cambió su dolor, pero sobre todas las cosas esa voz la puso a correr para que hablara de Cristo, para que testificara del Señor. Ese es el mensaje que tenemos nosotros. Es el mensaje que predicamos hoy y es el mensaje que predicamos para siempre. Amada iglesia, que Dios nos bendiga y nos siga dando el mensaje que tenemos que anunciar, que Cristo vive. No se nos olvide jamás esto, Cristo vive. Y si Cristo vive, entonces, hermano, yo vivo entonces. No importa lo que venga a mi vida, no importa lo que pase, mi Cristo vive. Y por su triunfo yo también triunfaré. Triunfo hoy y triunfaré mañana, como dice Lee. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive.